Overlord, Extra, La princesa vampiro del país perdido, capítulo 3, preparaciones de 5 años, partes 5 y 6. Después de pagar la tarifa de hospedaje al posadero, el hombre trajo al bardo que había recomendado en poco tiempo. Dicho bardo estaba envuelto con una vestimenta tan elegante como esta posada, y era miembro de la raza humanoide de los 4 ojos que provenía de una tierra algo distante de esta. Una breve conversación con él reveló que era un bardo que había viajado bastante, en otras palabras, un bardo de un nivel bastante alto. Dicho esto, ni siquiera podía comenzar a alcanzar a Suzuki Satoru. Por supuesto, solo había encontrado un ser de poder comparable a sí mismo durante sus viajes. Esa sería la entidad que se asentó en la cima que los hombres llamaron la más alta del continente, un enemigo poderoso que utilizaba el gran poder conocido como magia salvaje, el Lord Dragón de la Brillantez, cuya confrontación con Suzuki Satoru había terminado en un empate. Suzuki Satoru y Kinou escucharon los cuentos del bardo. Si bien no tenían idea de por qué, las lenguas extranjeras habladas en este mundo se traducían automáticamente en una forma reconocible. Los nombres específicos conservaron su pronunciación original, pero se traducía a un vocabulario significativamente similar. La cuestión de quién había hecho esto y cómo lo habían hecho era un enigma que seguía sin resolverse. La lógica detrás de la traducción de las letras de las canciones era más turbia, las palabras de un cantante no calificado sonarían como un sinsentido roto y sin coherencia. La habilidad del intérprete tampoco era el único criterio, el público también necesitaba un cierto grado de cultura y comprensión. Según Kinou, ser capaz de entender con precisión una canción era una marca de estatus social en la clase alta de la sociedad, y en realidad había clases especializadas para tales cosas. En cualquier caso, un filisteo como Suzuki Satoru, que no solo no tenía gusto sino que no tenía cultura para empezar, solo podría pensar, ¿qué demonios está cantando este tipo?, sin importar cuán hábil sea el cantante. Por supuesto, él podría entender las palabras si no fueran traducidas automáticamente, es decir, si alguien los cantaba en japonés. Sin embargo, en todos sus años de recorrer este mundo, nunca había escuchado a nadie hablar japonés. Sin embargo, sería riesgoso llegar a la conclusión de que nadie en este mundo había usado los idiomas del mundo de Suzuki Satoru. Fragmentos de ellos se habían transmitido a través de la historia, y Suzuki Satoru también había visto personalmente elementos que probaban que existían. Siendo que la mente de Suzuki Satoru estaba enfocada en tales asuntos, la canción de Bardo entró por un oído y salió por el otro, pero fue un asunto diferente para Kinou, que había recibido una educación real. Estaba perdida en la hermosa música, y Suzuki Satoru también fingió que estaba escuchando la canción. Aunque no tenía idea de lo que cantaba el bardo, aplaudió junto con Kinou al final de cada canción. A pesar de que lo encontraba increíblemente aburrido, evitó que se mostrara en su rostro, como parte de la etiqueta básica de un asalariado. Después de varias canciones, finalmente fue tiempo para el segmento de conversación que Suzuki Satoru había estado esperando durante tanto tiempo. Suzuki Satoru no perdió tiempo y comenzó a preguntarle sobre los rumores de los países vecinos y lo que había visto en el camino aquí. Después de unas 3 horas, Suzuki Satoru sintió que había aprendido lo suficiente del bardo, por lo que abandonó brevemente su lugar. Cuando regresó, colocó una bolsa de cuero sobre la mesa. ¡Cielos! ¿Es todo este dinero para mí? El bardo no intentó ocultar su sorpresa cuando sacó las monedas de oro de la bolsa. Te equivocaste en la cantidad. En respuesta a la pregunta del bardo, la actitud de Suzuki Satoru cambió a una de enorme generosidad. Personalmente, creo que no es suficiente para esa maravillosa voz tuya. Kinou asintió e hizo ruidos de aprobación. Si Suzuki Satoru solo le hubiera pagado una suma insignificante, ella probablemente habría sacado su propio dinero para recompensarlo. Suzuki Satoru hacía mucho que había discernido su deseo de recompensarlo. El contenido de la billetera de Suzuki Satoru era evidente, pero Kinou también tenía fondos. Habían dividido los fondos de los diversos miembros del cuerpo del abismo de manera equitativa entre ellos. Al principio, Kinou se había negado, pero como viajaban juntos, eso significaba que eran socios iguales. Aún así, Suzuki Satoru estaba a cargo de la suma robada en su mayor parte, mientras que le había dado las gemas y similares a Kinou. Había una cierta razón para este arreglo, y Kinou no parecía descontenta con él. Tú, eres demasiado amable, no creí que mi actuación fuera tan bien recibida. Gracias. El bardo sonreía tan ampliamente que no pudo cerrar la boca. Si bien la cantidad que había pagado al bardo en este momento era superior a la tasa habitual, dadas las circunstancias, probablemente no despertaría sospechas si dijera que era porque apreciaba las habilidades de este bardo.
A cambio de la apreciación de Suzuki Satoru, la otra parte había desarrollado una gran cantidad de buena voluntad para él. Este fue un ejemplo de cómo una donación de dinero apropiada podría abrir los corazones de los demás a uno, una lección que habían aprendido durante su viaje. Naturalmente, 10 monedas de oro era cambio de bolsillo para Suzuki Satoru. Si había una razón estaría dispuesto a hacerlo, incluso pagar varios cientos de veces esa cantidad ni siquiera empezaría a levantar una arruga en su frente. Sin embargo, no era así como se hacían las cosas. Los pagos excesivos, especialmente muy por encima del precio de mercado, tendían a atraer la atención de personas malvadas y calculadoras y todos los problemas que traían a su paso. Ella pensó muy bien en tu canto, mientras que me impresionó tu conocimiento. Nos quedaremos aquí por los próximos días. Durante este tiempo, espero que continúe recopilando información, si me gusta, te seguiré pagando. Los ojos del bardo se iluminaron cuando escuchó esto. Suzuki Satoru sintió que sería mejor ahorrar la energía de perseguir a varias personas para aprender sobre la situación, y en cambio, entregar esa tarea al bardo. En el caso de los comerciantes, los bardos serían menos propensos a despertar sus sospechas de lo que los comerciantes lo harían, y el bardo también sería un mejor juez de si su información era confiable o no. En otras palabras, Suzuki Satoru había pagado esa gran suma ahora para poder poner al bardo de su lado y asegurarse de que se lanzara de lleno a la tarea de recopilar información. Entiendo. Entonces me despediré por hoy. Muy bien. Ah, sí, dado que su tamaño es similar al nuestro, puedo preguntar dónde se hospeda. Ya veo. Bueno, es cierto que la mayoría de los huéspedes que entretiene a esta ciudad tienden a ser de gran tamaño. Resido en una posada operada por el gremio. Entonces parece que no podremos ir allí. Entiendo. En ese caso, podemos invitarlo de nuevo aquí dentro de 3 días. Ciertamente. Déjemelo a mí. El bardo salió de la posada con un humor alegre. Las personas con bolsillos profundos aligeraron sus pasos considerablemente. Después de cerrar la puerta de la habitación, Kinou miró con entusiasmo a Suzuki Satoru. Mira lo confiado que estaba, era realmente bueno. Sí, lo era. Una vez que Kinou lo había dicho, lo más probable es que fuera correcto. No estoy seguro de que sea porque me convertí en un no muerto, pero no me siento conmovido por las obras de arte. Sin embargo, Kinou también era un no muerto, tal vez había sido influenciada por él, por lo que probablemente no era la razón. Aún así, Suzuki Satoru no pudo evitar pensar en ese sentido. Kinou continuó hablando sin haber notado lo que Suzuki Satoru estaba pensando. Quizás la Kinou normal podría haber sentido lo que estaba en la mente de su compañero, pero ahora estaba demasiado emocionada como para preocuparse por esas cosas. Mientras aún esperamos estos 3 días, no creo que llegue al nivel de ahora si escribe una nueva canción. Supongo. Él podría haber estado expresando su acuerdo, pero Suzuki Satoru no entendía esas canciones en absoluto. Kinou entrecerró los ojos y lo miró. Mentiroso. Olvídalo, te dejaré ir esta vez. Entonces, vamos a dar un paseo por las calles del sur después. Ese era el plan original, pero... Suzuki Satoru miró por la ventana, que estaba sellada con un vidrio grueso que no dejaba pasar mucha luz. El sol ya se ha puesto. Pasamos bastante tiempo escuchándolo. Lo siento. Es todo porque yo... No. No me malinterpretes, Kinou, no me quejo de ti. Poder perderte en una música tan maravillosa es un placer que rara vez puedes disfrutar. Todo lo que estaba diciendo era que sería mejor si pudiéramos hacer un mejor seguimiento del tiempo. Y además, incluso si es tarde, solo significa que no puedes salir. Kinou hinchó sus mejillas y puso mala cara. No es eso porque no parece que soy mayor. Lo tengo, que hay de mentir que soy de una raza que ya es mayor de edad. No era imposible en teoría. Después de todo, al igual que las grandes razas que frecuentaban esta posada, también había pequeñas razas. Si bien era imposible decir que Kinou era un niño basado en su altura, sería imposible engañar a los demás con éxito al ver sus rasgos delicados y pequeños. Seguramente su plan causaría muchos problemas. Es probable que los guardias de la puerta no traten el asunto debido a que se sienten culpables por confundir a los Old Bones con los no muertos, pero si no les mostraran la imagen apropiada de ellos, probablemente volverán a sospechar. Además, uno podría discernir si alguien era mayor de edad al mirar su rostro, incluso si fueran pequeños. Sin embargo, generalmente solo las razas que eran similares entre sí podían distinguir la diferencia por su apariencia. Por ejemplo,
la sonrisa de un demihumano puede ser tomada como intimidación por un humanoide. En cualquier caso, si insistieran en que Kinou era un adulto, los demihumanos podrían no saberlo, pero la mayoría de los humanoides probablemente no lo creerían. Hay muchos humanoides en esta ciudad, así que no funcionará. Entonces, ¿qué hay de usar una máscara? ¿Qué tan sospechosos quieres hacernos ver, de todos modos? Es verdad. El uso de una máscara en la calle provocaría miradas sospechosas por parte de los transeúntes, a menos que estuvieran llevando a cabo algún tipo de festival religioso. De hecho, el rostro de Suzuki Satoru ya había atraído muchos ojos, y si no fuera por esa vez en la que había intentado y fracasado en el uso de ilusiones para ocultar sus rasgos, tampoco habría querido ir exponiendo su rostro. Podemos intentarlo la próxima vez que vayamos a un lugar con pocos o ningún humanoide. Supongo que cuenta como un experimento para ver si la gente compra esa excusa. Kinou parecía que acababa de florecer. Pero no esta vez. La cara de Kinou se tensó de nuevo. Satoru. No me estoy enamorando de eso. Además, ¿cómo me miraría la gente si traigo a una niña conmigo en la carretera principal por la noche? El hecho era que las palabras de Suzuki Satoru no serían del todo precisas si caminaba por el distrito de los pobres, donde se podían ver niños callejeros por todas partes. Si Kinou fuera por ahí en ropa destartalada solo le darían un vistazo a lo sumo. Pero dado que Kinou estaba vestida con ropa limpia, atraería mucha atención. Incluso si la seguridad en las calles principales fuera buena en el día, sería un asunto completamente diferente por la noche. Además, también sería muy problemático si Kinou estuviera en harapos. Si alguna niña en jirones paseaba con un adulto normalmente vestido, este último probablemente se tomaría por un degenerado que se había comprado una prostituta infantil. Naturalmente, Suzuki Satoru no quería ser considerado como ese tipo de persona. Definitivamente no. Pero en ese caso, ¿cómo podría dejar que Kinou caminara naturalmente en las calles por la noche? La respuesta fue que Suzuki Satoru y Kinou tendrían que vestirse mal. De esa manera, a la gente en el distrito de los pobres probablemente no le importaría. Sin embargo, había acordado encontrarse con alguien esta noche, por lo que esa ruta también estaba descartada. Por lo tanto, no podía salir con Kinou esta noche. Aún así, dadas las circunstancias, todo lo que Suzuki Satoru y Kinou debían hacer era moverse por separado. Mientras se vistiera con harapos, Kinou podía caminar por las calles por la noche sin llamar la atención. Y mientras Kinou era pequeña de cuerpo, ella todavía era un vampiro. Sus atributos físicos superaban con creces los de un adulto promedio. Combinada con la mejora en sus habilidades mágicas en los últimos 5 años, debería ser capaz de manejar cualquier cosa que surgiera. Además de eso, tenía los artículos mágicos que Suzuki Satoru le había prestado, por lo que aún podría huir incluso si Kinou se enfrentara a alguien más fuerte que ella. Sin embargo, ninguno de ellos quería salir y ser un imán para los problemas. Los no muertos eran los enemigos de los vivos, si surgiera un problema, nadie los escucharía. Pero, entiendo cómo te sientes y sé que debes estar descontenta con esto. Pero todavía debo insistir en que te quedes aquí esta noche hasta que salga el sol de nuevo. Suzuki Satoru sabía lo que Kinou estaba pensando. Las noches aburridas eran difíciles de pasar para los no muertos, que no necesitaban dormir ni descansar. Además, la ciudad por la noche parecía bastante interesante, uno podía ver muchas escenas que eran dramáticamente diferentes del día. Aunque a veces era más peligroso, eso lo hacía más emocionante, especialmente cuando dichos peligros eran absolutamente intrascendentes para los dos, y experimentar esas emociones era muy divertido. Kinou, no te he estado diciendo esto todo este tiempo, cada vez que visitamos por primera vez una ciudad, tienes que quedarte en la posada por la noche antes de conocer la situación. Además, Kinou podría tener suficiente poder de lucha para defenderse, pero un encuentro con un enemigo a nivel de héroe era todavía muy peligroso. Todo este tiempo, él siempre la había hecho quedarse hasta que estaba seguro de que no había nada en la ciudad que ella no pudiera manejar. Entonces deberías quedarte y hablar conmigo, Satoru. En los últimos 5 años, habían pasado las noches en que el sol estaba ausente del cielo hablando. No tener que descansar significaba que tenían más tiempo juntos, en términos de relaciones humanas, era como si hubieran viajado juntos durante 10 años. Por eso también recurrió a un plan de acción como este. Tal vez en días normales podría haber estado de acuerdo, pero hoy, Suzuki Satoru se mantuvo firme y negó con la cabeza. También es una buena idea, pero haré lo que siempre hago, reuniré información de las calles por la noche. Por lo general no aprendes de la situación en el día.
Sí, normalmente lo haría, pero hoy estoy muy aburrido. Idiota. Por eso necesito que te quedes en la habitación y te ocupes de la casa, pequeña señorita Kinou, ¿lo entiendes? Bien, lo entiendo. Iré a leer algunas de las notas de investigación que obtuvimos. Si tengo que hacer algún experimento, tienes que ayudarme, ¿de acuerdo? Pero por supuesto. Las notas de investigación que se habían recuperado de los miembros de Corpus del Abismo fueron todas en la línea de mejorar sus habilidades para dominar a los no muertos más poderosos, aprender a lanzar hechizos de niveles más altos, mejorar los atributos de los no muertos y así sucesivamente. Por lo tanto, Kinou se había lanzado al rol de respaldar a Suzuki Satoru, con la esperanza de que completar uno de esos temas podría terminar fortaleciendo a Suzuki Satoru. Lamentablemente, ninguno de sus intentos había tenido éxito. Sin embargo, eso fue en el caso de Suzuki Satoru. Kinou se había beneficiado de ellos. Parecía que ella se había vuelto un poco más fuerte. De hecho, ella, que originalmente carecía de la habilidad de dominar a los no muertos, ahora poseía tal habilidad. Desde la perspectiva de los sistemas raciales y de clase de trabajo de Yggdrasil, eso debería haber sido imposible. En ese caso, ¿por qué no había funcionado en Suzuki Satoru? Había dos posibilidades. Una era que Suzuki Satoru ya no podía aprender nuevas habilidades, en otras palabras, estaba completo. La otra fue que alguien a nivel de Suzuki Satoru necesitaba una investigación más profunda para fortalecerse. En cualquier caso, esta investigación no pudo ser realizada por el mismo Suzuki Satoru, por lo que Kinou se divirtió al zambullirse en ese trabajo. Suzuki Satoru dejó a Kinou con un haz tu mejor esfuerzo, que parecía hacerla muy infeliz, y abandonó su habitación. En el camino, Suzuki Satoru, que no tenía más remedio que ocultar su rostro con una ilusión y cambiarse de ropa, abrió la puerta indicada que conducía a una tienda, y se sorprendió un poco. Esto era un bar. Sin embargo, esto no se parecía al restaurante de la posada por la noche, ni tampoco parecía un bar de anfitrionas, sino un lugar donde los clientes podían degustar vinos finos en paz, en otras palabras, un establecimiento de primera clase. Era un lugar extremadamente elegante, y el ambiente era algo completamente distinto. Ya veo. Suzuki Satoru entendió por qué tenían que reunirse aquí. Nunca había entrado en un lugar así durante su viaje. Como uno de los muertos vivientes que no tenía necesidad de comer ni beber, Suzuki Satoru, naturalmente, no tendría que ir allí, sin mencionar el no decir nada de traer a Kinou, que parecía un niño. Incluso en su mundo anterior, solo había estado en lugares como estos 2 veces, para entretener a los clientes. En otras palabras, Suzuki Satoru no tenía idea de cómo comportarse aquí. Sin embargo, el espectáculo tenía que continuar. Sería malo si se avergonzara aquí. Justo cuando Suzuki Satoru estaba perdido, un asistente con un atuendo elegante se le acercó. Bienvenido. El asistente hizo una reverencia. Antes de que el hombre se le acercara, Suzuki Satoru sintió que había estado evaluando su atuendo. Si no hubiera hecho la calificación para ingresar al bar, probablemente le hubieran pedido educadamente que se fuera. En otras palabras, había pasado la prueba y llegado a través de la puerta. Como medida de precaución, se había cambiado de ropa después de escuchar acerca de la atmósfera dentro de este lugar. Parecería que eso había sido lo correcto. Sin embargo, probablemente debería guardar silencio sobre el cambio en el medio de la calle al amparo de perfecto incognoscible. Miró dentro de la oscuridad del bar. Suzuki Satoru, quien era un no muerto, no tuvo ningún problema, y vio a un hombre sentado en un sofá saludándolo. Era un hombre con una mirada aguda, y su ropa mostraba claramente su cuerpo musculoso. Tenía un cuerno cristalino en la cabeza. Fue uno de los humanoides conocidos como los cuernos afilados. Suzuki Satoru fingió que no había visto al hombre de inmediato y siguió mirando a su alrededor por un momento antes de acercarse. Se sentó en el sofá frente al hombre. Perdón por la espera. Él había elegido adoptar una actitud altiva como una demostración de fuerza. El hombre no parecía desaprobar, pero eso era solo lo que se esperaba. El empleador, o mejor dicho, el dinero, era el jefe, eso era lo mismo sin importar en qué mundo se encontraba. No, estuviste a tiempo. Simplemente era demasiado temprano. No había copas en la mesa frente al hombre, pero estaba claro que ya había tomado algunas bebidas, dado el olor a alcohol que lo rodeaba. El hombre había llegado temprano porque era un establecimiento de muy alto nivel y Suzuki Satoru estaba pagando la cuenta. Por supuesto, eso no fue todo. Él era el líder de una hábil banda de exploradores mercenarios. Tenía que haber alguna otra razón para estar aquí además de beber.
Estos exploradores no eran como compañías mercenarias que sumaban decenas o cientos. Para empezar, había menos de 10 de ellos en su grupo, todos de élite. Tomaban los trabajos sin estar atados por las lealtades nacionales. Las misiones que aceptaban involucraban guerras entre naciones, investigación de ruinas que se dice que son monstruosas guaridas, limpiando monstruos y varias otras tareas relacionadas con la violencia. Si uno estaba siendo amable, podrían llamarse mercenarios de élite. Si no, solo eran una banda de matones. Hace más de un mes, en una ciudad cercana, Suzuki Satoru los había contratado para llevar a cabo una investigación. Había venido hoy aquí para conocer los resultados de su trabajo. Dime entonces. Hoy. He estado pensando en esto por un tiempo, pero, no bebes. Me sentiré mal si bebo solo, ya sabes. Beber ayuda a simplificar las negociaciones también. El hombre parecía estar usando algún tipo de proverbio, pero Suzuki Satoru nunca había oído hablar de eso antes. Por supuesto, Suzuki Satoru sabía que le faltaba conocimiento, por lo que esa podría haber sido una forma normal de hablar. El hombre hizo una seña y un camarero se acercó en silencio. Dale a este viejo, mis disculpas. Dale algo de beber a mi generoso empleador. No hay necesidad de eso, Suzuki Satoru se negó fríamente. Era un acto, como antes. Para evitar tener que seguir rechazando varias ofertas, era más fácil para él actuar así. Desde la perspectiva de un adulto, si uno sigue rechazando las invitaciones para salir a beber, la gente dejará de invitarte. No te preocupes por mí y bebe. Como acabo de decir, las palabras del hombre se desvanecieron y después agachó la cabeza. En ese caso, tomaré una copa de Krell. Muy bien. ¿De qué año? De 8 años. No agregues nada. Ciertamente. Suzuki Satoru vio al camarero irse, y el hombre bajó la voz para hablar. Ahora bien, te daré la información de nuestros hallazgos. La ciudad que nos dijeron que investigáramos fue tomada por los Yurinikers. No se sabe si hay alguien viviendo allí. ¿Es eso así? Ese era el resultado que había esperado, y la voz de Suzuki Satoru era tranquila. Quizás el hombre no estaba contento con eso, porque cambió su tono. Sin embargo, podría haberlo fingido. Era el tipo de persona que no dejaría que sus verdaderos sentimientos se mostraran incluso cuando estaba borracho. Por lo tanto, probablemente estaba tratando de enfatizar cómo se sentía. Esta es la tercera ciudad infestada de Yurinikger que nos hiciste verificar, ¿sabes? Ya es hora de que nos digas por qué, no. ¿Por qué no nos dejas ir a las ciudades e investigar en detalle? ¿Qué deseas? Si bien no había necesidad de responder a esa pregunta, sería malo si hubieran decidido irrumpir por su propia voluntad. Sería mejor si pudiera responder de una manera que no revelara sus intenciones y eliminara su interés en el asunto. Entonces responderé a tu pregunta con una pregunta. Establecí la regla de hierro: no debes entrar en la ciudad. ¿Lo hiciste? No. ¿Y por qué debería creerte? Obedecemos las instrucciones que nos da nuestro empleador. Lo garantizo. Después de todo, nos estás pagando mucho. Eso no era digno de confianza. La cantidad que Suzuki Satoru había acordado pagar parecería a los cacahuetes si hubieran entrado en la ciudad y saqueado sus tesoros. Todavía no era tiempo de aprender la verdad con hechizos de control mental. Esa no era una buena elección, habría problemas una vez que el hechizo terminara. Podía agarrarlo y usar alterar memoria sobre él, pero no confiaba en su habilidad para ajustar los recuerdos con magia. Ser bueno en estas alteraciones llevaría mucho tiempo, y su práctica consistiría en convertir a una persona en una patata. Dado que no poseía una base de operaciones adecuada, era un curso de acción poco realista. Debería silenciarlo o confiar en él. Suzuki Satoru quería silenciarlo. Si mataron a los Yurinikers y saquearon los tesoros de la ciudad, podría causar una amenaza al país de Kinou. Esto era especialmente cierto para los grupos privados, cuyas acciones eran muy difíciles de controlar. Parecía que los países alrededor de Imberia no habían enviado sus ejércitos para destruir a los Yurinikers en estas ciudades. Sin embargo, estos países deberían haber sabido que los ciudadanos de sus países vecinos se habían convertido en Yurinikers. Algunos de esos países podrían haber pasado lo mismo con su gente. Ya sea que esos países hayan optado o no por emprender acciones militares o se estén preparando para ello, eso quedaba por verse. Desafortunadamente, no había manera de verificar esto. Un viajero como Suzuki Satoru no podría aprender tales secretos de estado sin importar cuánto pagara. Aún así, podía pensar en algunas razones por las cuales los países vecinos todavía no habían tomado medidas.
Dado que los muertos vivientes eran enemigos de todos los seres vivos, no había ningún beneficio directo para eliminarlos. Incluso si exterminaban a los Yuri-Niggers y liberaban una ciudad, todo lo que ganarían era tierra sin mano de obra. Tal tierra sería inútil para ellos. Quizás podría ser útil si tuvieran exceso de bocas y amplia mano de obra. Pero si no tuvieran tanta población, entonces tomar y mantener un territorio innecesario solo se convertiría en una carga, ya que uno necesitaba fuerzas de guarnición más grandes a medida que crecía el territorio. Pero si dejaban a los muertos vivientes solos, podría llevar a la aparición de no muertos más poderosos, por lo que tendrían que enviar sus ejércitos eventualmente. Sin embargo, las negociaciones serían necesarias para no agitar a sus vecinos cuando muevan sus fuerzas, y luego los nobles presionarían la responsabilidad de participar en los exterminios, y así sucesivamente. Tales asuntos llevarían mucho tiempo. Y otra cosa fue que, mientras se desconocía la causa de la situación, el envío de sus tropas podría llevar a que se conviertan en muertos vivientes. Cualquier persona con un cerebro podría pensar eso. Por lo tanto, estos hombres sin maestro que eran impulsados por los deseos eran la oposición más amenazadora aquí. Por lo tanto, tendría que desalentarlos de esa noción con una medida preventiva, incluso si eso significaba mentirles. Ya veo, eso es bueno, dijo Suzuki Satoru mientras bajaba la voz deliberadamente. Te preguntaré, ¿por qué crees que la gente en la ciudad murió? ¿Quieres decir que no fue porque apareció un monstruo? Ya sabes, como un devorador de almas, escuché que mucha gente murió cuando ese monstruo apareció en cierto país. Bueno, sí, mucha gente moriría si caminara por la calle con una habilidad de muerte instantánea activa. Suzuki Satoru sonrió amargamente en su corazón. Sin embargo, tales seres no muertos no eran nada especiales para él, pero parece que eran muy poderosos en este mundo. Recuerdo que había un guerrero mágico montado en un devorador de almas entre los miembros de Corpus del Abismo, pero era increíblemente débil. Oh, bueno, después Suzuki Satoru le respondió. No lo creo. Creemos que podría haber algún tipo de plaga o maldición. La expresión del hombre no cambió al escuchar nosotros. Suzuki Satoru lo ignoró y siguió hablando. Probablemente no sea veneno, si hubiera una nube tóxica que pudiera cubrir una ciudad entera, por supuesto, una nube que convirtiera a las criaturas vivas en no muertas sería otra cosa, pero nunca antes había oído hablar de algo así. Entonces, si no puede ser un veneno, ¿qué es entonces? No, es más probable que sea una infección. Después de todo, hay plagas que son únicas de los no muertos. Quizás esta plaga Yuri-Nigger sea algo así, un agente altamente infeccioso, que se transmite por un vector en el aire y no puede ser tratado por el hechizo curar enfermedad, en otras palabras una enfermedad maldita. Ya veo. Como posesión del demonio, entonces. Por eso no querías que entráramos. Parecería que había mordido el anzuelo. Me alegra que entiendas. Normalmente, los organismos infecciosos deberían haber muerto después de tanto tiempo, pero parece que las cosas no son normales. Esta enfermedad especial es diferente de las otras y podría estar al acecho en los cuerpos de los Yuri-Niggers. Además, podrían no ser Yuri-Niggers ordinarios, sino una nueva cepa infecciosa de Yuri-Niggers. El hombre escuchó en silencio, y Suzuki Satoru continuó contando su historia. Si bien no sabemos la causa de esto, es posible que uno de ustedes también se haya infectado. Ya sería bastante malo si se hubiera convertido en Yuri-Niggers en aquel lugar, pero el peor de los casos es, si tiene un periodo de incubación fijo. Eso sería problemático. La infección podría extenderse a esta ciudad y las aldeas circundantes. Oy, jefe. Deberías habernos dicho de antemano acerca de este peligro, ¿verdad? Y si te lo hubiese dicho, ¿acaso habrías tomado el trabajo? Además, una muerte hubiera probado si la ciudad estaba segura o no. En cualquier caso, no voy a perder un momento de sueño si terminas muriendo porque no pudiste seguir las instrucciones. La mirada del hombre se volvió aguda. Así que somos canarios, entonces. Suzuki Satoru sonrió fríamente, pero no respondió. Entonces déjame preguntarte otra vez. ¿Entraste? No lo hicimos. Me apego a mis acuerdos, y juro que seguiré cumpliendo mi palabra en el futuro. La respuesta del hombre llegó al instante. Después de ver su falta de vacilación de inquietud, Suzuki Satoru estaba seguro de que no estaba mintiendo. Bueno, qué vergüenza. Quiero decir que te perdiste la oportunidad de hacer una gran suma, es decir, la oportunidad de reunir la riqueza de toda una ciudad. El hombre frunció el ceño, como si fuera a propósito. Pagas bien, pero eres un jefe terrible.
Si yo fuera realmente un terrible jefe, ¿acaso no te habría instado a entrar en la ciudad? Te hubiera cebado con el atractivo de algún objeto raro, ¿no crees? El hombre parecía haber aceptado esas palabras. En ese momento, el camarero trajo el vino. El hombre tomó un trago y luego exhaló un suspiro de aire cargado de alcohol. Bueno, gracias por el trabajo. Tomaremos el pago según lo acordado entonces. Suzuki Satoru dejó una pequeña bolsa en la mesa. Luego, colocó una bolsa grande sobre la mesa, que tintineó. El hombre abrió la bolsa más pequeña, comprobó que había 4 piedras preciosas grandes dentro, y luego la cerró de nuevo. Como las monedas de oro eran demasiado pesadas, las transacciones grandes se hacían típicamente con gemas y similares. Algunos países utilizaron piedras preciosas para hacer un tipo de moneda de valor extremadamente alto, llamadas monedas de gema, o hicieron monedas de mitril o adamantita, o placas de oro que tenían un valor superior a su peso, pero este país no las utilizaba. Y esto es. El hombre ya había abierto la bolsa y comprobado las monedas de oro en el interior. Era una gran suma. Las 2 bolsas juntas son el pago por el trabajo. Tómalo. Entonces podrías haber usado gemas para ambas bolsas. Es difícil llevar estas cosas a casa cuando estás borracho. Lo siento por eso, pero por favor hazlo. Este dinero no es suficiente para una piedra preciosa. Suzuki Satoru luego murmuró para sí mismo, las finanzas también están bastante ajustadas de mi lado. Tal vez no tenía sentido tal maquinación, pero valía la pena intentarlo. Estaría bien siempre y cuando pudiera retrasar al hombre solo un poco. Entonces iremos juntos al tasador, para verificar el valor de las gemas. No necesitas hacer eso. No te equivoques, pero confío en ti, ¿sabes? Después de todo, es la tercera vez que nos contratas, y solo una vez no has aceptado la suma del pago, pero, tampoco has tratado de regatear el precio demasiado. Si yo dudara de ti incluso entonces, sería bastante desvergonzado de mi parte. No importa incluso si no confías en mí. Necesitamos asegurarnos de que no haya descontentos entre nosotros para evitar problemas. Después de que Suzuki Satoru lo dijo, el hombre estalló en carcajadas. Se rió por un rato, y luego el hombre se dirigió a Satoru, con el brillo de su alegría todavía en su rostro. Tú eres el que no confía en nosotros, ¿verdad? Bueno, no se puede evitar. Jaja. Entonces déjame decirte la verdad. La razón de no acompañarte antes es porque este es un lugar con clase y no tengo la oportunidad de venir aquí a menudo, así que quería que me compraras algunas bebidas más. Ya veo, en otras palabras, él quiere que pague la cuenta. Bueno, eso está bien. Bueno, eso es todo, entonces. Voy a regresar primero. Suzuki Satoru se levantó de su asiento. El hombre levantó su vaso y lo vio irse. Por favor, continúa cuidándonos. Pero, ¿acaso habrá una próxima vez? Con ese pensamiento en mente, Suzuki Satoru sonrió de una manera muy significativa. El empleo de los mismos exploradores podría despertar sospechas, por lo que ya no estaba dispuesto a contratar nuevamente al equipo de este hombre. Por eso le había pagado en oro. Pagar en gemas hubiera sido lo suficientemente simple, pero no lo había hecho porque quería que se llevase el oro que le había robado a Corpus del Abismo. Recordó que ciertos hechizos de adivinación podían determinar la ubicación de los elementos marcados. Cuanto más alto sea el nivel del hechizo, más exactamente podrán rastrear esa posición. Sin embargo, no pudo dejar tal marca después de ingresar a este mundo, a menos que fueran claramente diferentes de otros artículos producidos en masa. Por ejemplo, si quisiera rastrear un lingote, tendría que ser claramente distinto de otros lingotes, por lo que sería importante hacer pequeñas cosas como dejar un rasguño obvio o alguna otra marca. Sin embargo, si el hechizo usado no era de un nivel tan alto, entonces una vez que se colocó en un contenedor sellado o en algún otro lugar, como su inventario, por ejemplo, sería inoperable. Incluso los hechizos de alto nivel no podrían detectarlo a través de las defensas mágicas apropiadas. Dicho esto, después de considerar el peligro de retener cualquier cosa que conllevara la débil posibilidad de permitir que otros rastrearan su posición, Suzuki Satoru había decidido distribuir estas monedas por todas partes. Él había mantenido esto en secreto de Kinou. Naturalmente, aunque había dominado a los miembros de Corpus del Abismo, les había preguntado varias veces si podían usarse objetos como rastreadores. Sin embargo, ninguno de ellos había oído hablar de alguien que hiciera tal cosa. Dicho esto, si incluso Suzuki Satoru pudiera pensar en una trampa como esa, ¿quién podría decir que los miembros no muertos de Corpus del Abismo no podrían hacer lo mismo?
Lo que puedo hacer, los demás también pueden hacerlo, quién sabe, puede haber un ser que pueda controlarme con la dominación de los no muertos. Tanto él como Kino estaban equipados con equipos que mejoraron sus resistencias a la dominación de los no muertos, pero eso no era de ninguna manera una garantía de protección. Incluso Suzuki Satoru, que era un nigromante sumamente especializado, no podía afirmar eso. Además, el conocimiento de Suzuki Satoru estaba enraizado en Yggdrasil. Era cierto que la mayor parte de sus conocimientos de Yggdrasil habían demostrado ser correctos en los últimos 5 años, lo que también había sido de gran ayuda para Suzuki Satoru. Pero también era cierto que ciertas cosas, como el funcionamiento de Deseo sobre una estrella, habían cambiado. En ese caso, podría ser posible que hubiera una manera de dominar a un ser muerto viviente de nivel 100. El descuido era la provincia de los tontos. Suzuki Satoru no se molestaría incluso si Corpus del Abismo capturara a ese hombre para interrogarlo. Ese hombre no conocía la verdadera cara de Suzuki Satoru y la mayoría de las cosas que le había dicho eran mentiras. Cualquier cosa que pudieran aprender de él solo terminaría protegiendo a Suzuki Satoru en su lugar. Incluso aprender para qué Suzuki Satoru lo había contratado no sería un problema. Si los miembros de Corpus del Abismo trataran de usar eso en sus esquemas, bailarían en las palmas de las manos de Suzuki Satoru. Después de todo, podría terminar aprendiendo más de ellos cuando los atacara como resultado de esto. Pero nada les ha pasado hasta ahora. Ya les pagué 2 veces, bueno, no perderé nada aunque mis esfuerzos hayan sido en vano. Pero en la situación en la que me encuentro ahora, será por dinero. Mientras pensaba distraídamente sobre todo esto, Suzuki Satoru pagó al barman 3 veces el valor de lo que el hombre había bebido hasta ahora. No se sabía cuánto más bebería, pero como ya le había dado tanto, podía pagar el resto de su propio bolsillo si aún no era suficiente. Con ese pensamiento en mente, Suzuki Satoru dejó el bar. El hombre, Vesku Broben, hijo de Broben, de la tribu Q, había bebido bastante, y podía sentir el alcohol circulando dentro de él. Aún así, no era suficiente para que se pusiera inestable sobre sus pies. Todavía estaba bien si solo ralentizaba este pensamiento. Siendo un mercenario que había hecho su parte justa de enemigos, no mostraría a nadie ninguna debilidad. Si bien hubo momentos en los que se había emborrachado para atacar al enemigo, tenía amigos con él en ese momento. Y hoy, no había amigos con él. Si bien quería que siguieran al cliente, en realidad, hacer eso sería una estupidez. Su instinto de mercenario le dijo que al hacerlo pisaría la cola de un dragón. Le hizo una seña al camarero. La cuenta, por favor. Tenía una bolsa en un bolsillo interior y una bolsa que estaba tan llena que era difícil caminar con ella. Comparado con lo que su cliente le había dado, sus gastos aquí no eran mucho. No hay necesidad de eso. Cuando escuchó lo que dijo el camarero después de caminar, se rió alegremente. Perdón por eso. Acababa de estar bromeando en ese momento, pero parece que su cliente no tenía ningún problema financiero, a juzgar por la forma en que podía pagar por vez sin siquiera comprarse una bebida. Aunque le gustaría mucho haber brindado por el cliente en agradecimiento, el vaso que tenía delante estaba vacío y no estaba de humor para pedir más. Entonces vamos, pensó. Solo cuando se puso de pie se dio cuenta de que el camarero aún no se había alejado de él. Por alguna razón, una mirada peligrosa comenzó a deslizarse en sus ojos justo cuando el camarero comenzó a hablar. Estimado cliente. ¿Puedo saber quién era ese invitado de ahora? Las cejas de Bess se anudaron con desagrado. Pensar que en realidad estaba pidiendo información personal sobre un cliente, ¿cómo diablos estaban capacitando a este personal para sus clientes? Tal vez no le hubiera importado la pregunta si esta taberna fuera un agujero en la pared de la ciudad. Pero este lugar era diferente. Debería haber habido un respeto por la privacidad de sus clientes que coincidía con las cantidades de divisas que cambian de manos aquí. Debe haber un gremio de alguna fuerza respaldando este lugar, probablemente. Uno necesitaba cierto grado de poder para ahuyentar a la estafa. Tal vez puedan tener vínculos con organizaciones ilegales, para poder tratar fácilmente con clientes groseros. Lo lamento muchísimo. Ese cliente estaba vestido con ropa exquisita, así que me preguntaba qué tipo de persona debía ser. Estaba muy interesado en eso. El camarero había dicho todo eso a pesar de que Bess no había dicho nada. En otras palabras, estaban diciendo, también le daremos información, así que por favor, revele algo. Su ropa, la sastrería, la costura, el material, todo es excelente. Probablemente sea uno de los clientes mejor vestidos que hemos tenido hasta ahora, el mejor, de hecho. En verdad,
No tengo idea de qué están hechas esas ropas. Si incluso los empleados de este establecimiento no lo saben, entonces debe ser algo sorprendente. Si bien esta era la primera vez que Bess venía aquí, había oído que este lugar estaba patrocinado por el círculo de más alto rango de ciudadanos. Quizás los jefes tribales, en el nivel de los reyes, podrían venir aquí. Uy, qué tipo de atuendo increíble fue eso, pero honestamente, ¿de dónde vino ese tipo? Entonces es más asombroso que un jefe tribal. Quería preguntarle eso, pero eso podría tomarse para acordar un intercambio de información. Bess no tenía intención de ir más lejos, por lo que se encogió de hombros. Escuché que es un comerciante. Eso suena increíblemente falso, pensó Bess, pero lo había dicho de todos modos. Así que supongo que su atuendo está hecho de tela de una tierra lejana. Quién sabe, podrían ser cosas ordinarias por allí. Seguramente usted bromea. Si realmente fuera algo barato, como usted dice, entonces debe haber comerciado con naciones muy avanzadas, definitivamente no es ropa de un país en la región. ¿Acaso eso no significa que debe haber venido de un lugar muy lejano entonces? Aunque dijo eso, era cierto que Bess estaba muy interesado en su cliente. Bess sintió que decir que era un comerciante no estaba muy lejos de la verdad. Eso se debía a que no podía sentir un indicio de violencia por parte de su cliente, se sentía como una persona común. Cuando los contrató por primera vez, uno de los amigos de Bess, un guerrero bestia, resopló y llegó a la conclusión de que era un oponente fácilmente vencible. Pero en la segunda ronda, había empezado a tener sus dudas. Para empezar, el contenido de esta misión era bastante extraño, cuando uno se sentaba y pensaba en ello. Era como si los estuviera enviando porque sabía que habría algo que encontrar. Además, que ganaría su cliente al aprender sobre esto. Era como si hubiera estado filtrando deliberadamente información en este momento. Se sentía como si estuviera tomando precauciones para evitar que Bess siguiera investigando el asunto, pero también como si lo estuviera engañando. Si fuera lo primero, disiparía las sospechas en su corazón, pero el temor en su corazón no desaparecería si fuera lo último. Sin embargo, lo siento. Un cliente como ese que paga sin quejarse y que incluso paga la factura de mis bebidas es el mejor cliente que puedo esperar. No hay nada que pueda decirte. No había necesidad de pisar la cola del dragón. La riqueza de una ciudad, no, 3 ciudades, era suficiente para hacerle babear. Pero si ese hombre estaba respaldado por un país, sería malo si guardara rencor. Tomar el tesoro y huir a otro país sería una cosa, pero el asunto no era tan simple como eso. A veces, el odio puede sacar un poder inimaginable. Bess no quería pasar el resto de su vida siendo perseguido por asesinos de élite contratados por algún país. Mientras el otro hombre no lo traicionara, Bess tampoco lo traicionaría. Ese era el secreto de la felicidad de Bess. ¿Es eso así? Entonces me disculpo. El camarero sacó una bolsa cargada con mucho dinero. ¿Qué es esto? Bess preguntó con los ojos, y luego el camarero respondió. Las bebidas van por la casa, así que le devuelvo el pago, por favor, vuelva otra vez y dé las gracias a su cliente en nuestro nombre. Esta fue probablemente una disculpa del bar por curiosear acerca de un cliente, o era este dinero secreto. Por un momento, Bess quiso rechazarlo. Pero decidió que sería un mal movimiento, y sembraría las semillas de mala voluntad entre él y este bar. Si bien no creía que fuera a ser inmediatamente mortal, eso dependería de cómo el bar pensara en ese cliente. Si quería mantener lazos con ese cliente, entonces algo le podría pasar a Bess antes de que pudiera decirle cosas innecesarias al cliente. Con el fin de evitar daños en su trato, debía tomarlo. En ese caso, mejor no preguntar sobre el asunto. Bess le arrebató el bolso, algo molesto. Vendré otra vez. No estaría de más ser educado. Estaremos esperando. Después de escuchar al camarero hablar detrás de él, Bess salió. En el camino, abrió la bolsa que el encargado de la tienda le había dado y vio una gema de aspecto valioso entre las monedas de oro. Su empleador probablemente no le había dado esto a la tienda para pagar las bebidas, por lo que le pareció mejor tratarlo como dinero secreto. Bess no tenía los agudos sentidos de un ranchero o un ladrón, pero tenía sus propios sentidos que habían sido perfeccionados después de muchas batallas. Desplegó esos sentidos por completo y tomó una ruta indirecta de regreso a su propia posada para verificar si lo estaban siguiendo. Parte del primer piso de la posada era una cafetería, y sus amigos estaban bebiendo en un rincón. Hey. Sabía de un vistazo a la etiqueta de la botella de vino, que esto era mejor que las cosas habituales, era lo mejor que tenía la posada.
Por supuesto, no era nada comparado con el bar donde Bess acababa de beber. Bienvenido de nuevo, parece que las cosas terminaron sin problemas. Pareces feliz, hueles a licor y vuelves tarde. El hombre que dijo esto tenía unos 120 centímetros de altura. No era un niño, sino un adulto apropiado. Perteneció a la raza humanoide conocida como enanos de la colina. Si bien eran familiares de los enanos, tenían una afinidad por la profesión de ranger y agudos sentidos de dirección. Después de todo, habrías regresado antes si algo hubiera sucedido. El orador era un hombre cuya lanza estaba apoyada contra la pared. Tenía la cabeza de una serpiente y todo su cuerpo estaba cubierto de escamas. Él era un Snakiman, una raza demi-humana. Ah, pagó la cantidad que prometió. Dicho esto, no pagó extra. Ja, suena como que si lo hubiera hecho, lo habrías bebido. No bebo alcohol, así que no lo saque de los fondos del equipo. Pero te comiste un montón de carne fresca, no te importa sacar eso de los fondos del equipo, ¿verdad? La persona que lo decía era una especie humanoide cuya raza era un pariente de los orcos. Su cuerpo musculoso le hacía parecer el doble del tamaño de Bess. Si bien uno podía llamar a sus parientes de raza de los orcos, se parecían más a especímenes superiores de los mismos, al igual que la forma en que los hobgoblins y los goblins estaban relacionados. El arma en su cintura tenía más de 2 metros de largo y era conocida como Odachi. Él podría emplearlo hábilmente como un Ronin. Además de los tres, los otros dos que no estaban presentes formaban los compañeros de Bess. Correcto, vamos a valorarlas. Bess saca las gemas. Bess le entregó la bolsa con las gemas al enano. El enano de la colina volcó su contenido sobre la mesa y comenzó a evaluar las gemas a la luz de la lámpara. Tomó 1 minuto para cada uno antes de que terminara. Para entonces, sus amigos ya habían terminado de contar las monedas de oro y le informaron la cantidad. Correcto. La suma es lo que acordamos. Las gemas podrían venderse por más o menos dependiendo del comprador, pero eso no es culpa de nuestro cliente. El Snakiman giró su cabeza en un ángulo que los humanos no podían manejar y miraron a Bess. A pesar de que estaba acostumbrado a mirar esos ojos que no revelaban ninguna emoción, Bess se sentía incómodo. Ahora bien, ¿por qué pagaría tanto por un trabajo tan simple? Aprendiste algo después de unos tragos con él. Por eso habían elegido reunirse en ese establecimiento increíblemente lujoso. Teniendo en cuenta que el trabajo consistía simplemente en revisar una ciudad, incluso si estaba infestada de no muertos, pero solo en el nivel de los Yurinickers, esta era una suma ridículamente generosa. Eso era lo que había molestado a Bess sobre las verdaderas intenciones de sus clientes. Sin embargo, de ningún modo. Bess se encogió de hombros. Eso fue porque había llegado a la conclusión de que sería más seguro no entrometerse demasiado en esto. Hoy, no es posible que podamos ser visitados por perros perdigueros pronto. Me subestimas. Los perros perdigueros aquí se refieren a asesinos y similares. Hicimos bien nuestro trabajo. ¿No crees que preferiría usarnos en lugar de matarnos? Bueno, otro trabajo me tranquilizaría un poco. Qué lástima. Hice lo mejor que pude para hacer un show, pero el cliente no tuvo un nuevo trabajo para nosotros de inmediato. Puede que esté hablando con su jefe. Después de verificar la mirada seria en los ojos de sus amigos, Bess comenzó a contarles sobre su conversación en el bar y sus propios postulados. Ah. En ese caso, creo que tu conclusión es la correcta, Bess, o más bien, no puedo pensar en otra cosa. Sí. Él debe ser de algún país. Saquear el tesoro de 3 ciudades es solo un sueño. El enano de la colina estuvo de acuerdo con las palabras del orco. La banda mercenaria de Bess era un grupo de expertos, y confiaban en que no perderían ante las tropas de la región. Pero al igual que Bess, no querían pasar la vida huyendo. Entonces, ¿qué debemos hacer a continuación? Hemos tomado muchos trabajos aquí. El resentimiento está empezando a crecer. Es verdad. Tal vez deberíamos dirigirnos a Soba. Escuché que el zar de los países del este está reclutando mercenarios con talento. Podría ser una buena idea ir allí. En cualquier caso, deberíamos prepararnos para salir. Después de escuchar a sus compañeros expresar su aprobación, Bess asintió. Suzuki Satoru caminó una corta distancia después de salir del bar y luego dio un giro en un pequeño callejón. Después de asegurarse de que no había nadie allí, lanzó Perfecto Incognoscible. Esperó allí casi 1 minuto, pero nadie entró en ese pequeño callejón. Parece que podría estar seguro de que no estaba siendo seguido. Según sus experiencias,
Suzuki Satoru sabía bien que había pocas entidades preciosas en este mundo que eran lo suficientemente poderosas para ver a través de los hechizos de este nivel. Suzuki Satoru lanzó vuelo y luego gran teletransportación en ese orden. Su destino era un punto a 1 kilómetro sobre la ciudad. El clamor de la noche no pudo llegar tan alto. Era un lugar iluminado solo por la suave luz de la luna. Suzuki Satoru hábilmente dobló sus piernas en el aire y sacó un mapa de su inventario, que colocó en sus piernas. Ahora bien, este lugar también se convirtió en tierra de no muertos. Lo que significa. Sacó una pluma y marcó las ciudades que los mercenarios habían visitado. Los ojos de Kinou se habrían ensanchado si ella hubiera visto esto. El mapa estaba exquisitamente dibujado y representaba los países cercanos a la tierra natal de Kinou. Se había hecho gastando gran parte de las monedas de oro robadas de Corpus del Abismo. Si el personal de inteligencia de los países vecinos lo hubiera visto, habrían gastado gustosamente dinero como el agua para obtenerlo. Durante los 5 años transcurridos desde que iniciaron su viaje, Suzuki Satoru había dedicado gran parte de su tiempo a realizar investigaciones, y descubrió que la transformación de criaturas vivas a Yurinikger había afectado un área muy grande. Si bien no estaba seguro de cuándo se había producido cada transformación de Yurinikhers, el análisis de la información que había recopilado sugería que la diferencia de tiempo entre cada caso no había sido muy grande. La cuestión de quién había hecho esto y sus objetivos seguía sin estar clara, pero parecía que no estaba dirigida a Kinou, y era muy poco probable que Corpus del Abismo hubiera hecho esto. Si Corpus del Abismo tuviera un lanzador mágico que pudiera desencadenar un fenómeno como este en un área tan amplia, entonces no hubieran sido eliminados uno por uno tan fácilmente. La probabilidad de que esto se hubiera logrado a través del poder personal de los miembros de Corpus del Abismo era casi nula, o que fuera causado por algún ítem obtenido de algún lugar era igualmente muy baja. Por lo tanto, probablemente sería mejor no decirle a Kinou que la casa de Corpus del Abismo se había hecho para obtener fondos y robar la investigación que esos seres no muertos habían pasado tanto tiempo compilando. Él le había ocultado todas estas cosas a Kinou porque ella simplemente era demasiado blanda. Nadie más le importaba a Suzuki Satoru, aparte de Kinou y él. Simplemente actuó con sus intereses como una prioridad. Sin embargo, ella no habría pensado en estas cosas como simples. Por lo tanto, hacerlo también fue para evitar cargarla con un exceso de culpa. En ese caso, ¿qué lugar es el más sospechoso? Después de analizar la información que he recopilado, la transformación de los Yurinikhers parece estar limitada a esta región. El dedo de Suzuki Satoru señaló las ciudades seguras, que no habían sido marcadas. Lo que significa. La línea de visión de Suzuki Satoru cambió, y luego se detuvo en un punto del mapa. El fenómeno de transformación de los Yurinikhers estaba en el radio desde un cierto punto en la cordillera allí. Había una leyenda alrededor de esas montañas. Había una historia de un manantial en algún lugar de las montañas que decía que cualquiera que se sumergiese en él, obtendría una gran sabiduría. Pero muchas pruebas se interpondrían en el camino para llegar allí, y se decía que nadie podría volver con vida. Sin embargo, esa cordillera también era la guarida de Wyverns y otros monstruos poderosos, por lo que era muy probable que esos monstruos hicieran cualquier aventura en esas montañas un viaje solo de ida, incluso antes de que uno pudiera tirar la vida en esas pruebas. Podría ser divertido verificar esta leyenda si tuviera tiempo, pero había algo que tenía que hacer antes de eso. Suzuki Satoru dijo en voz baja el nombre del pico más alto en esa cordillera. Caidinias, No tenía pruebas de que fuera la fuente del fenómeno. Simplemente había recordado al Lord Dragón de la Brillantez, que había hecho su lugar de descanso la cima de la montaña más alta del continente. Después de todo, había un gran margen de error al considerar la escala del mapa, incluso si estaba buscando el origen que afectaba una gran área. Si realmente estuviera allí, la fuente del fenómeno era un elemento mágico, y había provocado el fenómeno de transformación de los Yurinikhers durante el transporte, entonces realmente no habría esperanza. La dificultad de encontrarlo sería como tratar de encontrar una perla en el desierto. E incluso si hubiera sido causado por alguien, probablemente se hubieran alejado y escondido desde entonces. En ese caso, no había forma de que los sabios de las naciones cercanas no pudieran haber pensado en algo que ni Suzuki Satoru hubiera notado. Pero todavía era posible. Sí, realmente era posible. Era posible que nadie hubiera enviado equipos de investigación. Suzuki Satoru había usado gran teletransportación para viajar entre los países circundantes, había gastado una gran cantidad de recursos e incluso contratado a personas para que realizaran investigaciones a pesar de la falta de resultados inmediatos. Si alguien más hubiera hecho lo que Suzuki Satoru había hecho, hubieran podido llegar a la misma conclusión.
Sin embargo, probablemente no había nadie que lo hubiera hecho hasta la fecha. Incluso si hubiera personas que quisieran tomar medidas para verificar su información, les habría costado más que a Suzuki Satoru obtener la información del mismo nivel que él poseía. En otras palabras, Suzuki Satoru era probablemente el más cercano a desentrañar este misterio. En ese caso, él podría ser capaz de encontrar algo dejado allí que podría funcionar como una pista. Sin embargo, ir allí también sería muy problemático. Eso era porque no podía teletransportarse a un lugar en el que nunca había estado antes. Solo podía teletransportarse a una ciudad que podía alcanzar y luego ir a pie desde allí. Naturalmente, eso perdería mucho tiempo, por lo que tendría que explicarle varias cosas a Kinou, quien apenas había logrado superar el pasado hasta ahora, y cuando lo pensó, le dolió la cabeza a Suzuki Satoru. Kinou no había mencionado su patria desde hace 2 años. Antes de eso, ella había estado buscando una manera de curar el fenómeno de transformación de los Yurinikers y ayudar a su gente. Pero desde entonces, no, digamos varios días antes de eso, ella no lo había vuelto a mencionar. Después de eso, parecía contenta de continuar en sus aventuras juntos. Realmente lo había dejado de lado, o simplemente lo había enterrado profundamente en su psique. Suzuki Satoru no pudo decir cuál era el caso. O quizás Kinou lo había escondido muy bien, o tal vez Suzuki Satoru era muy malo al leer los corazones de otros. Cavar demasiado profundo en los corazones de los demás tampoco era bueno, así era como habían llegado tan lejos. Supongo que preguntar hubiera estado bien. Aún así, no hice nada. ¿Acaso fue porque no quería sentir la impotencia de no poder aliviar el sufrimiento de un compañero de viaje? Para Suzuki Satoru, las únicas personas que lo habían acompañado en aventuras durante tanto tiempo fueron los miembros de Ain Soal Gaon, y por un largo periodo de tiempo, Kinou los había superado. Por lo tanto, había elegido no meterse en el asunto para dejar que sus sentimientos permanecieran en un lugar cómodo. Soy realmente inútil, pero ¿qué voy a hacer a partir de ahora? La recopilación de esta información había sido simplemente una cuestión de interés por su parte. Al mismo tiempo, también fue para encontrar una manera de aliviar el dolor de Kinou, aunque sea un poco. Sin embargo, después de recopilar tanta información y localizar una ubicación sospechosa, en lugar de eso comenzó a vacilar. No sabía si había algún mérito para hacer esto. Sin embargo, algunos deméritos vinieron a la mente. Si había alguien allí que había desencadenado este fenómeno, un evento de gran alcance que había traído una tragedia indiscriminadamente a la gente, entonces no había manera de que pudiera ser normal. Si realmente se encontrara con esa persona, entonces seguramente la batalla sería inevitable. Había alguna ganancia en oponerse a alguien que podría afectar un área que incluso la magia de Yggdrasil no podía esperar alcanzar. No era como si la transformación de los Yurinikers se fuera a repetir, e incluso si volviera a ocurrir, era muy poco probable que afectara a Suzuki Satoru y Kinou. Y si ese cambio pudiera convertir a los Overlords y los vampiros en Yurinikers, entonces sería más seguro evitar a personas peligrosas como esa. Si se debió simplemente al funcionamiento inusual de un artículo, entonces recuperarlo podría ser una buena idea. Definitivamente, quiero echar mano a un artículo desconocido de clase mundial. Sin embargo, si alguien lo hubiera hecho deliberadamente, ¿cuál sería el objetivo de desencadenar tal fenómeno? Tal vez podría formular una respuesta si supiera el objetivo de la oposición, pero en este momento simplemente no sabía lo suficiente. Suzuki Satoru tocó el objeto de clase mundial en su vientre. ¿Qué es más peligroso, dejarlo solo o investigarlo? Si alguien realmente estuviera tramando en las sombras, sería una mala idea darles tiempo. Si estaban en el nivel del Lord Dragón de la brillantez y él se recostaba para ver cómo se hacían más fuertes, entonces todo lo que podría hacer después sería correr y esconderse. Parece que la hostilidad de los Lords Dragón es intensa para con los jugadores de Yggdrasil. Si alguien así sigue haciéndose más fuerte, no podré manejarlos por mi cuenta, ¿verdad? Incluso salí mal parado con el Lord Dragón de la brillantez. No, solo fue un empate porque me escapé. Bueno, si ese es su límite, podré vencerlo la próxima vez. Él no estaba siendo un mal perdedor o terco. Tanto esconder sus cartas de triunfo como dejar que su oponente lo golpeara, todo era en preparación para la siguiente batalla. Suzuki Satoru siempre había hecho esto cuando realizaba PvP en Yggdrasil. Debido a que la regla de la victoria era para el que ganaba 2 partidos de cada 3, perder la primera batalla no era un problema. Eso no cambió, incluso en su primera lucha de vida o muerte en este mundo. La ventaja de este estilo de lucha se mantuvo, incluso cuando se lucha en circunstancias extremas, como no saber si podría resucitar después de la muerte.
La estrategia de Victoria asegura que su antiguo amigo le había enseñado no había cambiado, incluso ahora. No. Fue precisamente porque estaba luchando en una situación tan grave que debía confiar aún más en sus viejos amigos. Dicho esto, Suzuki Satoru no quería volver a luchar contra un enemigo de ese nivel. Era mejor evitar el peligro. La manera inteligente de hacer las cosas era solo pelear batallas en las que confiaba en ganar y elegir huir si quería perder. Suzuki Satoru miró al mundo. Se mantuvieron brillantes los puntos de luz, incluso cuando el mundo de la noche estaba envuelto en silencio. Quizás sus viejos amigos podrían haber dicho, quiero proteger este hermoso mundo. O algo así. Pero, tal sentimiento no se desbordó en el corazón de Suzuki Satoru. Sin embargo, esto realmente me molesta, murmuró para sí mismo. En efecto. En este momento, Suzuki Satoru estaba muy molesto.